La cámara del Consejo Galáctico vibraba con un aire familiar de superioridad mientras varias especies alienígenas se reunían, cada una más convencida que la anterior de que el obstinado control de la humanidad sobre su sector era una simple molestia, fácilmente manejable entre ellos. Altísimos señores de la guerra con exoesqueletos endurecidos, oficiales de inteligencia con ojos complejos y multifacéticos, y delegados vestidos con túnicas ceremoniales, cada especie sentía un desprecio único por los humanos. La Tierra era insignificante, uno de los mundos menos conocidos, rebosante de vida apenas industrializada que aún se aferraba a tecnologías primitivas obsoletas. La idea de que estas criaturas, estos humanos, se hubieran atrevido a negar la expansión del Consejo era casi ridícula. En voz baja, los delegados deliberaban sobre la mejor manera de proceder, casi seguros de que el tiempo de la humanidad había terminado. Un anciano del sistema Fer con piel brillante y cristalina se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados mientras hablaba. Se resistieron. Porque ignoran el poder que están desafiando. Una demostración les recordará su posición. Otros asintieron, sin molestarse en debatir más. Era una conclusión inevitable, los humanos debían ser puestos en su lugar con la decisión tomada. El Consejo actuó rápidamente. Se reunió una flota, pequeña pero poderosa, equipada con naves mucho más allá de lo que los humanos pudieran imaginar. La misión era simple: acercarse a la Tierra, dar un ultimátum y esperar a que la humanidad se rindiera. Los comandantes de la flota, una mezcla de veteranos experimentados y recién llegados ansiosos, sintieron la emoción de una victoria fácil en el horizonte. La Tierra apenas se registraría como un punto en el radar. Otro mundo atrasado se integró perfectamente al territorio en expansión del Consejo. Se redactó un mensaje oficial, refinado y transmitido a través de la inmensidad del espacio, dirigido directamente a la Tierra. Los términos eran brutales y sin pretensiones: someterse por completo, renunciar a los recursos y aceptar el gobierno del Consejo o enfrentarse a la aniquilación cuando el ultimátum cruzó años luz. Para alcanzar su objetivo, el Consejo centró su atención en otros asuntos, confiando en que los humanos no tendrían más opción que obedecer en la Tierra. La respuesta fue tan rápida como inesperada. La presidenta de las Naciones Unidas, la aproximación más cercana a un líder humano unificado, permaneció en silencio mientras el mensaje se leía en voz alta en una sala segura. A su alrededor, los asesores se movieron, intercambiando miradas cautelosas con incomodidad. Había mucho más en juego que nunca, pero el rostro de la presidenta permaneció tranquilo, sin revelar nada al concluir el ultimátum. Un silencio inundó la sala, cargado con el peso de las decisiones inminentes. Finalmente, con mano firme, hizo una señal a su personal para que transmitiera una respuesta simple al Consejo. El mensaje, breve y sin adornos, regresó al Consejo, donde fue recibido con diversión. Los delegados rieron, imaginando a los primitivos líderes de la Tierra temblando ante el poder de la flota reunida. En sus mentes, los humanos habían capitulado, pero lo que ya se había notado no era más que el lenguaje de la derrota. Satisfechos, volvieron a sus asuntos, completamente inconscientes de que su ultimátum no había infundido miedo, sino determinación en el corazón del centro de comando de la Tierra. La actividad aumentó con una intensidad concentrada. Oficiales, líderes militares y científicos se reunieron, plenamente conscientes de lo que significaba el ultimátum del Consejo Galáctico. Este no era el primer contacto de la humanidad con el cosmos. Con sigilo y cautela, se habían preparado para este momento. Años de rumores sobre fuerzas de otros mundos y avances tecnológicos silenciosos ahora salían a la superficie, finalmente viendo la luz. Ante la urgencia de sobrevivir, el mensaje del presidente había sido una acción calculada, un simple reconocimiento diseñado para ganar tiempo y ocultar la verdadera respuesta de la Tierra. La violencia a menudo se consideraba debilidad, y el Consejo, sin duda, la consideraría sumisión. Esa suposición le dio a la humanidad una ventaja cuando estaban preparados para aprovecharla al máximo en las salas de control en las profundidades. Los comandantes de tierra discutieron estrategias y exploraron los cielos con sistemas recién activados a lo largo de los años. Las mentes más brillantes de la humanidad habían anticipado este día, desarrollando naves furtivas y tecnología defensiva capaz de proteger flotas enteras. Era un secreto monumental oculto incluso a los ciudadanos de la Tierra. Cascos avanzados, campos de energía blindados y un arsenal de armas que podía localizar y desmantelar las fuerzas enemigas, estaban listos para ser desatados. Sin embargo, estas naves no fueron construidas únicamente para librar guerras, representaban la culminación de décadas de ardua colaboración científica. Innovaciones, física y sacrificios hechos en nombre de la protección de la soberanía de la Tierra.
Equipos de ingenieros y científicos de la ISC trabajaron las 24 horas para garantizar que cada sistema estuviera optimizado, sabiendo que no podían permitirse ni un solo fallo. La flota era más pequeña que los consejos, pero estaba meticulosamente diseñada para explotar las debilidades y atacar con precisión. Miles de pruebas habían demostrado que sería formidable hoy, probaría si podría proteger a la humanidad. Los comandantes militares coordinaron en silencio, sus rostros mostrando la importancia de la misión. No era una fuerza ofensiva por diseño, sino una flota creada con la comprensión de que la Tierra algún día podría necesitar defenderse de un enemigo desconocido y poderoso en una sala de reuniones austera. Los oficiales tácticos revisaron todas las tácticas conocidas de las flotas del Consejo Galáctico, analizando patrones e identificando posibles oportunidades. La humanidad no podía permitirse un paso en falso. Cada movimiento debía ser perfecto. Mientras se realizaban estos preparativos, la flota del Consejo Galáctico se acercó con una confianza predecible, transmitiendo mensajes ocasionales exigiendo la rendición de la Tierra. La respuesta de la humanidad permaneció silenciosa, casi siniestra. La falta de respuesta convenció aún más a la flota alienígena de que la Tierra estaba indefensa, probablemente luchando por encontrar una manera de negociar los términos con el Consejo. Era ridículo que los humanos simplemente estuvieran retrasando lo inevitable en la Tierra. Aunque el silencio era estratégico, las comunicaciones eran oscuras y todas las estaciones mantenían silencio de radio esperando el momento de actuar. La única comunicación era entre los centros de mando y su flota dispersa, camuflada y estacionada en posiciones estratégicas, invisible para las naves del Consejo, extendían su red invisible por nuestra órbita, preparada para atacar. Permanecía sin ser detectada y maniobraba cuidadosamente para posicionarse en medio de los mensajes del Consejo. Una última transmisión codificada fue enviada desde el Comando Central de la Tierra a su flota oculta. Una simple orden desde la perspectiva terrestre, la flota del Consejo ya estaba posicionada exactamente donde la querían. Sin embargo, el Consejo se aferraba a su arrogancia, viendo solo lo que esperaba, un planeta derrotado y sumiso. De vuelta en el centro de mando, mientras se confirmaban los planes finales, el presidente observaba la pantalla con una concentración inquebrantable. La Tierra estaba lista, sus fuerzas preparadas y su gente resuelta. La flota del Consejo emergió de la negrura del espacio, avanzando firmemente hacia la órbita terrestre con la facilidad de quienes habían conquistado docenas de mundos antes de que los comandantes de comunicaciones alienígenas revisaran sus tácticas. Formaciones. Emitiendo órdenes para mantener un amplio perímetro mientras se preparaban para una fácil demostración de poder. No había necesidad de cautela. Razonaron que la Tierra caería en línea como cualquier otro planeta remanso. Entonces, en un instante, la calma del espacio se interrumpió de la nada. Elegantes formas oscuras aparecieron alrededor de la flota del Consejo, escabulléndose de sus sensores como sombras. Las naves humanas, antes camufladas y silenciosas, ahora rodeaban la flota del Consejo por todos lados. Preparados y listos, los comandantes alienígenas apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando la primera balancín impactó. Cada disparo, preciso y letal, apuntaba a sistemas críticos. La nave del Consejo se derrumbó bajo el asalto. Sus agujeros fueron abiertos por armas diseñadas para perforar incluso la armadura más resistente. La formación de la flota alienígena se hizo añicos. Instantaneamente. Naves que antes navegaban adelante en perfecta sincronización, ahora se retorcían y se dispersaban, luchando por escapar del repentino e implacable ataque. Pero no había escapatoria. Cada intento de maniobra evasiva era contrarrestado antes de que pudiera comenzar. Si los pilotos humanos hubieran anticipado cada uno de sus movimientos, la conmoción se convirtió en pánico y el comandante del Consejo se apresuró a comprender lo que estaba sucediendo. Esta no era la resistencia desorganizada que esperaban, sino una emboscada cuidadosamente coordinada. Más naves humanas se rebelaron, cada una oculta por una tecnología avanzada que las hacía casi invisibles a los escáneres tradicionales. Los sensores alienígenas parpadeaban inútilmente mientras las naves humanas maniobraban con velocidad y agilidad, abrumando las defensas enemigas. La otrora imponente flota del Consejo, armada con las mejores armas y tecnología que la galaxia ofrecía, fue sistemáticamente desmantelada con una eficiencia despiadada. Los comandantes del Consejo gritaban confundidos y asustados, luchando por recuperar el control a medida que sus fuerzas menguaban. La desesperación se apoderó de ellos,
pero cada intento de contramedida se encontró con una precisión devastadora. Las naves humanas parecían saber exactamente dónde atacar, destruyendo sistemas clave, cortando los canales de comunicación y los motores de orientación para evitar el escape. Una por una, las naves del Consejo fueron desactivadas, dejadas a la deriva. Indefensos, algunos reducidos a nada más que restos a la deriva. Las pocas naves del Consejo restantes intentaron reagruparse, pero sus esfuerzos fueron en vano cada vez. Reunieron la flota humana, los interceptaron, dispersando sus filas y neutralizando sus defensas con metódica facilidad. Los comandantes de la AL, tan acostumbrados al dominio absoluto, se enfrentaron a la realidad para la que nunca se habían preparado. Estaban superados. No se trataba de una raza primitiva, sino de una formidable fuerza disciplinada que se había adaptado específicamente para contrarrestarlos. A medida que se desarrollaba la batalla, las naves humanas no mostraron piedad. La flota del Consejo se desmoronaba. Sus números disminuían más rápido de lo que podían reaccionar. Los alienígenas, antes seguros de su propia invisibilidad, ahora se encontraban luchando desesperadamente por la supervivencia. Reducidos de conquistadores a presas en el caos, se transmitieron mensajes de socorro al Consejo. Súplicas desesperadas de refuerzos que nunca llegarían a tiempo ni con la misma rapidez. ¿Cómo es? Había comenzado la batalla. La flota del Consejo quedó en ruinas, con solo unas pocas naves apenas intactas, sus motores vacilaban mientras luchaban por alejarse de la órbita terrestre. Habían venido esperando una victoria rápida. En cambio, se llevaron cojeando los restos de su flota, apenas reconocibles. La humanidad no solo se había defendido, sino que había diezmado una de las flotas más poderosas de la galaxia con una precisión quirúrgica escalofriante mientras los últimos restos de la flota del Consejo se retiraban. Las naves de la humanidad mantuvieron sus posiciones, observando sin disparar un solo tiro. Era un mensaje claro y tácito: la Tierra no era un objetivo fácil y la humanidad ya no era una raza que se pudiera subestimar. Los maltrechos restos de la flota del Consejo regresaron cojeando a su territorio, dejando intacta la tranquila y oscura extensión del espacio alrededor de la Tierra. La noticia de la asombrosa derrota se extendió rápidamente, enviando ondas de choque a través del Consejo Galáctico, donde los delegados se reunieron en un silencio atónito. Su autoridad y dominio seguro de sí mismos se habían estremecido hasta la médula durante siglos. Ninguna especie se había atrevido a desafiarlos, ni mucho menos a asestarles un golpe decisivo. Estaban acostumbrados a la obediencia, al miedo, a las razas, sometiéndose sin resistencia. Pero la humanidad había vuelto su arrogancia contra ellos, destrozando la percepción de invencibilidad del Consejo en un único y brutal encuentro dentro de la gran cámara del Consejo. Murmullos de confusión y miedo llenaron el aire. Los delegados se lanzaron miradas acusadoras, luchando por explicar lo inexplicable. Exigieron saber por qué su inteligencia había fallado, por qué las defensas humanas habían sido tan avanzadas y por qué habían sido derrotados tan rápidamente. Una vez unificados, se fragmentaron en discusiones, y la culpa se derramó por la sala como el polvo de los líderes alienígenas de la flota caídos. Una vez serenos y serenos, se vieron visiblemente afectados. Su autoridad, socavada por una sola especie resiliente que habían subestimado desde el principio. En medio del creciente alboroto, un pitido silencioso resonó por la cámara, silenciando cada voz. La pantalla principal de comunicación cobró vida y, con ella, una transmisión de la Tierra apareció en la pantalla. No era el caos de la batalla, sino una figura tranquila y calculadora. El presidente de la Tierra, sentado en un silencio digno, los observaba con una expresión indescifrable. La tensión en la sala aumentó mientras los delegados miraban fijamente, paralizados, esperando el mensaje de un pueblo que alguna vez consideraron insignificante. El presidente habló con una voz que incluso dominaba el control, con una fuerza inquebrantable que inquietó a todos los alienígenas en la sala. Lanzó un ultimátum a la Tierra. Comenzó sus palabras resonando con una claridad sin filtros. Nos dio a elegir, someternos o ser aniquilados. Vinieron a nuestro hogar no como diplomáticos, sino como conquistadores preparados para borrarnos de la existencia. Hizo una pausa, permitiendo. El peso de sus palabras se posó sobre el Consejo. Su mirada, firme, recorrió la sala. Pero no somos un pueblo que ceda ante las amenazas. Nos defendimos no por ambición, sino por necesidad. No deseamos reclamar sus territorios ni buscamos imponerles nuestra voluntad, pero no seremos intimidados ni seremos dictados. Su voz no contenía ira, solo una tranquila resolución que envió una oleada de incomodidad por la sala. La resiliencia de la humanidad había destrozado la fachada de control del Consejo, dejándolos vulnerables y expuestos.
El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, tan silencioso que cada delegado comprendió que esta no era una raza a la que pudieran someter. La respuesta de la humanidad había sido mesurada, estratégica y devastadoramente efectiva. Un mensaje que no dejaba lugar a malas interpretaciones. La presidenta continuó con su voz firme: consideren esto una advertencia. No iniciaremos una guerra, pero si una nos llega a la puerta, la enfrentaremos sin reservas. No importa cuán poderosa sea la fuerza, no importa cuán avanzada sea la tecnología, la Tierra se defenderá sola. El mensaje flotaba en el aire, imposible de ignorar. Los delegados se removieron incómodos. El peso de la silenciosa fuerza de la humanidad se cernía sobre ellos. Esto no era una súplica de paz ni una declaración de guerra, era algo más inquietante. Una declaración de resolución absoluta. Un poder que habían descartado como primitivo, había emergido como una fuerza lo suficientemente fuerte como para defenderse sin dudarlo. Con una última mirada fija, el presidente concluyó: nuestro mundo puede ser pequeño y, para ustedes, quizás insignificante, pero harían bien en recordar que es nuestro hogar y lo protegeremos. La transmisión terminó. La pantalla se apagó, dejando al consejo en un silencio atónito por un momento. Nadie se movió. Los ecos del desafío de la humanidad reverberaron por la cámara, destrozando la ilusión de supremacía del consejo. La Tierra ya no era una idea de último momento en los grandes planes de la galaxia, era un poder que debía ser respetado incluso. Mientras los delegados miraban a su alrededor en busca de respuestas, temieron que la galaxia había cambiado de maneras que jamás podrían haber previsto y que en su centro se encontraba la humanidad, inquebrantable, resuelta y determinada a defender su lugar entre las estrellas.